Bueno, hoy sí toca a Jesús y estaba leyendo un poquito el Evangelio de Mateo y hay tanto que hablar que creo que voy a tener que hacer varios vídeos en vez de uno solo, ¿no? Entonces primero Mateo que empieza con todas las generaciones antes de Jesús, ¿no? Porque no solo ya os expliqué que Jesús era de la familia real, sino que se le relacionaba, fuera o no cierto, directamente con Abraham, ¿no? Que es Akenatón. Entonces se desarrolla toda la línea genealógica de Jesús, que dicen que era de la familia del rey David, ¿no? Que había sido un gran rey reconocido por los judíos, y este David que procedía de Abraham y demás, ¿no? Entonces es como darle un valor a la línea genética de Jesús y toda esa chorrada, ¿no? Que ellos le daban, ¿no? Entonces, después de explicar todo esto, hay algo interesante porque ya empezamos aquí con la numerología, ¿no? Y dicen, todas estas generaciones después, desde Abraham hasta David, fueron 14 generaciones. Y desde David hasta la deportación a Babilonia fueron 14 generaciones, y desde la deportación a Babilonia hasta el Cristo fueron otras 14 generaciones. Entonces, el número 14, 14, 14 ya empieza aquí a marcarse mucho, ¿no? Con respecto a sus orígenes, ¿no? Y el 14 es la carta de la paz, del equilibrio perfecto, de la sanación total y de la paz. Entonces no es una casualidad que se esté aquí reivindicando la paz para Jesús, porque lo que es Dios es paz, ¿no? Y transmite paz. Así que ya está ahí marcado con esto del 14, 14, 14, ¿no? Que aparece 3 veces. Y luego pues empiezan a hablar muchísimo de su infancia, de Juan el Bautista, sus orígenes familiares y demás. Siguen con este tema, ¿no? Y entonces todo esto de que yo os bautizo con agua, pero el que viene lo hará con fuego, ¿no? Porque el fuego arrasa todo, el fuego arrasa el ego de las personas, ¿no? Entonces Juan, que era su primo, pues ya lo anunciaba, que él bautizaba con agua, como era tradicional desde toda la historia de la humanidad, pero que el que viniera lo haría con fuego. Entonces ya anunciando que su primo antes o después iba a poner a hablar, ¿no? Dice, entonces Jesús, en esa época en que ya estaba siendo anunciado por su primo, fue conducido por el Espíritu, dicen, al desierto. Lo de los 40 días y 40 noches que supuestamente estuvo en el desierto y ayunando, ¿no? Y tentado por el diablo y tal. El 40, por supuesto, que es un número también que refiere fases y épocas, ¿no? Entonces el 40 siempre ha tenido mucho peso, sobre todo en los judíos, ¿no? Que hablan de que estuvieron 40 años caminando hasta llegar a la tierra prometida y tal, ¿no? Entonces el 40 se repite muchísimo en los libros anteriores, ¿vale? En el Antiguo Testamento y toda la historia de Jesús, como le quieren, insisto, reconocer como un producto de, pues le meten también el 40 aquí, ¿no? Que el diablo le tentó en el desierto durante 40 días y 40 noches, ¿no? No pudo ser 39 o 38, tuvieron que ser 40, ¿no? No son casualidades, ¿no? Que aparezca el 40 en la historia de Israel por todas partes y se lo apliquen aquí a Jesús, ¿no? Bien, estuvo un tiempo, dicen, en el desierto. ¿Pudo ser el desierto directamente? Claro que sí, lo tenían al lado de su casa. O pudo ser, digamos, un tiempo aparte, ¿no? En el que se aisló por lo que fuera. El caso es que dicen que el diablo le tentó y le ofrecía cosas para que le adorara, ¿no? Al diablo. Teniendo en cuenta la genética de Jesús, que yo insisto que fue diseñado para que fuera el Mesías, y que era una genética muy densa de reyes y demás, ¿no? Y que se intentó planificar todo para él, y que su madre María era alimentada por los ángeles, no había comido la comida ordinaria. Teniendo en cuenta que ya se estaba preparando y gestando todo este ser para que fuera el Mesías de los judíos, no me es de extrañar nada que cuando nació en el día que no les pareció correcto, cuando ya despertó desde niño y cuando hacía lo que hacía y decía lo que decía, pues ya veían que les había salido rana
el proyecto y que no iba a ser lo que ellos querían, ¿no?, que fuera. Entonces estas tentaciones del diablo las entiendo bastante literalmente. O sea, probablemente porque él buscara un tiempo aparte o porque verdaderamente le tentaran, ¿no?, lo intentaron. Intentaron que se rindiese a seguir sus planes, a adorar a los que estaban organizando todo eso, ¿no?, a los de la oscuridad, por así decirlo, ¿no? Y Jesús, pues evidentemente, ya digo que estaba despierto desde niño y no tenía mucho que plantearse, ¿no? O sea, la tentación fue más bien ninguna, ¿no? Aquí se plantea como una tentación a un hombre, ¿no? Pero Jesús ya no era un hombre, entonces tentación ninguna, ¿no? Simplemente se le intentó obligar o ofrecer algo, adorar a un otro, ¿no? Y Jesús se negaba a adorar a nadie, a ningún otro, ¿no? Cuando hablaba de su padre era en el sentido de mi papito, papaíto, Abba, ¿no?, el perfecto y tal, ¿no? Una forma de referirse a sí mismo, porque evidentemente no adoraba absolutamente a nadie, ¿no? Una de las cosas que no les gustaba ni poquito a los que habían planificado su nacimiento. Entonces leemos. Jesús le respondió a estos demonios, no de pan solamente puede vivir el hombre, sino de toda expresión que sale de la boca de Jehová, de yo soy, Yahweh. También le dijeron que pusiera a prueba a Dios y él les dijo que no se ponía a prueba a yo soy, ¿no? Porque yo soy es tu Dios, es mi Dios. Yo soy es mi Dios. Entonces, si no se quiere entender Jehová como yo soy, pues se sigue diciendo que hablaba de su Padre Dios y que era el Hijo de Dios y todo esto, ¿no? O Dios que se encarnó en un humano y toda esta chorrada, ¿no?, que no se ha entendido, ¿no? Pero Jehová significa yo soy y él hace todo el tiempo referencia a este yo soy. Entonces les dijo a estos demonios, iros, vete Satanás, porque está escrito que yo soy es tu Dios, a quien tienes que adorar únicamente, y solo a Él, y a quien tienes que rendir servicio sagrado, y solo a Él, ¿no? Servicio sagrado en este caso era su vida entera, porque él se hizo sacerdote, ¿no?, desde un principio, por la orden de Melquisedec, que como ya dije, Melquisedec debía ser un iluminado antiguo, ¿no?, del cual Akenatón aprendió la verdad del monoteísmo y de toda esta línea, ¿no?, de la verdad. Entonces, Abraham, Akenatón, el faraón Akenatón, fue el que instauró esta verdad de forma oficial, de ahí a que lo asesinaran y lo expulsaran e intentaran borrar su historia completamente de la historia de Egipto. Y los que huyeron de ahí son los llamados judíos, ¿no?, que son Yahuds, que son los adoradores del faraón Akenatón. La palabra judíos procede de Yahuds, que es esto, los adoradores del faraón Akenatón que huyeron y salieron de Egipto hasta esta zona, ¿no? Entonces, entre los judíos, pues en principio había este conocimiento de la verdad, que luego Jesús retoma, pero este conocimiento de la verdad enseguida fue, ¿no?, como ya digo, tapado porque iban detrás de ellos siempre, ¿no?, para intentar borrar ese conocimiento del ser humano, ¿no? Y entonces ahí lo mismo, ¿no?, ya estaban ahí los bichitos encima de ese pueblo judío, y ese es el origen que se supone especial o sagrado del pueblo judío, ¿no?, que solamente es esto, ¿no?, que eran los herederos de este conocimiento verdadero, ¿no? Pero enseguida, como digo, los bichitos fueron a por ellos, ¿no?, y les empezaron a meter su veneno, ¿no? La mala levadura, la levadura podrida, ¿no?, dentro de ellos, ¿no? Y fructificó más que la verdadera, y quedaron como dos líneas. En la época de Jesús había ya dos líneas religiosas: los judíos tradicionales, que eran los que tenían el poder y los que habían organizado todo este tema del nacimiento de Jesús, esperando su Mesías, y esta pequeña línea minoritaria que todavía mantenía ese camino de la verdad, ¿no?, de Melquisedec, de Akenatón, y que tomó Jesús y se hizo sacerdote por aquella orden minoritaria, por la orden de Melquisedec, para darle un valor a esa línea de conocimiento y no la que se había impuesto ya entre los judíos. Y de hecho ya la palabra judío se empezó a tomar ese otro cariz, ¿no?, de la mayoría de ellos, y por eso ya Jesús y los suyos no se consideraban judíos, ¿no?,
porque ya los judíos o el judaísmo se había transformado en otra cosa, mayoritariamente. Pero siempre digo que quedó una mínima línea de la verdad, ¿no? Que fue esta orden de Melquisedec, que luego ya también se tomó y la han convertido en una basura más, como todo, ¿no? Por cierto, en la orden de Melquisedec se estudiaba astrología, ¿eh? Esto, para los que dicen que si soy tarotista soy del diablo y no sé qué, lo que pasa es que tienen mucha ignorancia, ¿no? Entonces estudiaba astrología, por supuesto, porque se sabían las verdades y las realidades de la historia del hombre y de todo, ¿no? De su genealogía y de todo lo que habían hecho con él y de su verdad principal, que es este yo soy, ¿no? Que aquí defiende él, ¿no? Y lo defiende y lo sigue defendiendo. Entonces, las tentaciones del desierto pues fueron ninguna, absolutamente ninguna, señores, no hubo tentaciones nunca. Tú no puedes tentar a un iluminado, ¿no? O sea, puedes ser un imbécil e intentar tentar a un iluminado. Puedes intentar ofrecerle a Ramana Maharshi millones de euros, pero va a ser que no te va a hacer ni caso, ¿no? Entonces, este fue el caso, ¿no? Que ya que les había salido rana, intentaron volver a hacerse con él de alguna manera, ofreciéndole cosas y, lógicamente, le resbaló, ¿no? Dice, desde entonces Jesús comenzó a predicar, ¿vale? Es decir, primero su primo Juan el Bautista le anuncia, después él se toma ese tiempo aparte en el desierto, le tientan y tal, y luego ya se libra de esto, le dice que no voy a seguir el juego nunca, que no voy a seguir el juego, jamás que me dejéis en paz, y entonces es cuando comienza ya a predicar, ¿no? Ya se supone que mayorcito. Lo primero que empezó a decir fue esto: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos ya se ha acercado, ¿no? Arrepiéntase, arrepiéntase. Esto es lo mismo que decía su primo Juan el Bautista a la gente. Arrepiéntanse de sus pecados y vengan a que les bautice para limpiarles con el agua de sus pecados, ¿no? Pero Jesús bautizaba con fuego, ¿no? Entonces su arrepentimiento iba mucho más allá de lo que se solía considerar y sus exigencias iban muchísimo más allá de lo que se solían considerar. Otra de las cosas que empezaba a decir, aparte de este arrepiéntanse, era felices son los que tienen conciencia de su necesidad espiritual, ¿no? Entonces, en las bienaventuranzas luego eso se trastocó, pero como digo, en esta Biblia, que es la única que merece la pena leerse, está bien claro que el primer mandamiento, o sea, la primera bendición, ¿no? No fue benditos los que tengan espíritu de pobres, ¿no? Que ponen las otras Biblias, que son una basura, sino que el texto real es este, que se mantiene en esta. Felices los que tienen conciencia de su necesidad espiritual, puesto que a ellos pertenece el reino de los cielos, ¿no? Si no eres consciente de tu necesidad espiritual, estás muy perdido, ¿no? Entonces, entre todos esos judíos que se habían pervertido y que él venía a recuperar el origen de, ¿verdad?, pues les decía, arrepiéntanse de haberse desviado de sus orígenes puros, y felices los que son conscientes de su necesidad espiritual y no se han dejado llevar por todo esto que les han vendido, ¿no? Que todo eran normas, leyes, apariencias, mucha apariencia, jerarquías, sacrificios, dineros y basura, ¿no? Que todavía han seguido más y más y más y más por ese camino y no se arrepintieron verdaderamente nunca, y hoy día esas tierras pues son de lo peor que hay en el mundo, ¿no? Entre otras cosas también decía, he destacado, felices son ustedes cuando los vituperen, cuando los persigan y mentirosamente digan toda suerte de cosas inicuas contra ustedes por mi causa. Disculpe, han llegado los niños y puede que se pongan a dar golpes, espero que no. Dice, ¿dónde andaba? Cuando os ataquen mentirosamente, digan toda suerte de cosa inicua contra ustedes por mi causa. Regocíjense y salten de gozo, puesto que grande es su galardón en los cielos, porque de esa manera persiguieron a los profetas antes que a ustedes, ¿no? Entonces esto está hablando en general, ¿no? Para los que les sigan, no está hablando solamente para las personas que tenía allí delante. Entonces esto os lo podéis aplicar vosotros también, por supuesto, ¿no? Porque no os han vituperado y no os han perseguido y no han mentido sobre nosotros o sobre vosotros muchísimo, ¿no? Entonces alégrate, alégrate, como dicen por ahí. Eso es lo que hay que aguantar por no ser uno de ellos, ¿no?
Entonces, pues bienvenido sea, como él dice, alégrate de no estar en el otro lado. Ustedes son la sal de la tierra. Esta es la descripción que hace Jesús sobre aquellos que le creen y le siguen, ¿no? Ustedes son la sal. ¿Por qué la sal? Porque la sal es el dinero, ¿vale? Es lo valioso. Antes se pagaba con sal. De ahí la palabra salario, ¿vale? La palabra salario procede de eso, de que antiguamente se pagaba con sal, era la moneda, ¿no? Entonces por eso dice, ustedes son la sal de la tierra, lo de más valor, lo más valioso de la tierra son ustedes, ¿no? La oveja negra, la oveja que se pierde, es la valiosa. Luego dice, ustedes son la luz del mundo, ¿no? La luz, los que tienen conciencia, los que ven con claridad y los que pueden aportar luz a la oscuridad, ¿no? No piensen que yo vine a destruir la ley y los profetas. Vine no a destruir, sino a cumplirla verdaderamente. ¿Por qué? Porque ya digo que Jesús, en vez de negar la ley y los profetas, ¿no? Lo que hacía era llevarla a su máximo grado. Es decir, que no solo es que no cometas este pecado o este delito, como les decían a los judíos, ¿no? La tradición, sino que él lo llevaba todavía más allá, mucho más allá, ¿no? Entonces le daba un valor mucho más grande, ¿no? El otro día comentaba con una persona el tema este de que ama a tu prójimo como a ti mismo y tal, y él, como siempre, se ha valorado esto, ¿no? Que no se entiende a Jesús. Decía, claro, porque es que la gente se quiere demasiado a sí misma y no a los demás y son egoístas y tal, ¿no? Y ya estaba juzgando, ¿no? Pero Jesús no venía aquí a juzgar, ¿no? No juzgó a nadie, ¿no? Entonces él decía que había venido a por los malos y no a por los buenos, ¿no? Que los buenos ya estaban con él, que él había venido a por los pecadores, ¿no? Entonces esta frase no se trata de un juicio ni de juzgar a nadie, como se suele malinterpretar, ¿no? Lo primero dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, porque eres tú mismo, lo que te está diciendo es que eres tú. Y lo segundo te está diciendo que un amor más allá, más y más, y más y más y más y más. Porque en realidad ni siquiera nos amamos a nosotros mismos. Ojalá realmente nos amáramos a nosotros mismos, ¿no? Porque no es cierto, ¿no? Y luego también ama a tu prójimo como a ti mismo. En cuanto a cualquiera que los haga y los enseñe, les será llamado el grande, porque les digo que ustedes, que si su justicia no abunda más que las de los escribas y fariseos, de ningún modo entrarán en el reino de los cielos, ¿no? Ellos que iban de justos y de justistas y siempre haciendo justicia y juicios a la gente, ¿no? Entonces dice, si tu justicia no es mejor que la de estos, no vas a entrar en el reino, ¿no? Porque, como decía, yo no he venido aquí a juzgar, ¿no? Entonces, si tu justicia no es más justa que la de estos, ¿no? Que van de justistas, ¿no? Pues tienes que ser más allá, llevarlo más allá. Y la justicia más allá, es el amor y la aceptación del otro y el entendimiento, el despertar de conciencia y todo esto, ¿no? Los escribas y fariseos, él decía que sabían de la verdad y que la habían ocultado, ¿no? ¿Por qué sabían de la verdad? Pues como digo, pues el origen de los judíos la tenía. Entonces esta gente que tenía cargos sabían de la verdad y la habían ocultado, se habían vendido a favor de otros y mentían a la gente a sabiendas, ¿no? A favor de otros, de dineros, de posición, de poder y de todo eso, ¿no? Que le intentaron tentar a Jesús y Jesús no entró a comprarlo, ¿no? Pero ellos sí habían entrado en su momento. Escribas y fariseos, fijaos que aquí incluye a los escribas, ¿no? A los que escriben los textos y pervierten los textos y les escribían más leyes y más cosas y más cosas y más cosas, ¿no? Todo mentiras y todo perversiones para llevarles al mal camino, ¿no? Pero quien quiera que se dirija a su hermano con una palabra execrable de desdén será responsable. Cualquiera que le diga a su hermano despreciable, necio, terminará expuesto en el fuego del infierno, ¿no? Entonces el tema de la palabra Jesús lo repite muchísimo, ¿no? Porque dice que de lo que hay en el corazón habla la palabra y habla la boca, ¿no? Y eso al final es así. Una persona, por muy falsa que sea, puede mantener un tiempo una apariencia, ¿no? Pero al final lo que hay dentro va a salir por su boca, ¿no? Y lo que decimos y cómo hablamos define cómo somos, ¿no? Y si somos terriblemente mentirosos y falsos, también se va a ver, ¿no? Y se está viendo, ¿no? Que los que tenemos encima de nuestra cabeza no dicen una verdad ni por casualidad, ¿no?
Entonces la palabra es la que habla de ti, de tu interior, ¿no? Es el valor que le da Jesús a la palabra, no la palabra manifestadora ni chorradas de esas, ¿no? La palabra es porque muestra lo que hay en el interior, lo que tú eres y tu vibración, dónde estás realmente. Luego empieza a dar una serie de, aquí en este texto, ¿vale? Lo explican así, una serie de consejos, de guías, de cosas, ¿no? Hablan de que no se divorcien de las mujeres, porque hay que entender que en su época una mujer de la que se divorciaran era excluida de la sociedad, ¿no? Y prácticamente obligada a la prostitución, ¿no? Y a una vida deplorable. Entonces, en este sentido, ¿no? Jesús fue el primero que avalaba la justicia, ¿no? De vida tanto para ellos como para ellas, y por lo tanto el divorcio, del que las que salían perdiendo siempre eran las mujeres, pues él decía que no se podía divorciar de ellas, ¿no? También decían que no se jurara, ¿no? No juren ustedes, porque el tema de la palabra, ya decimos, ¿no? Como somos la ignorancia pura, entonces no jures porque no sabes nada, ¿no? No jures, no te pongas en tu boca cosas que pesan energéticamente cuando no tienes ni puñetera idea de nada, ¿no? Y mañana te puedes dar cuenta que te has equivocado. Entonces mejor no jures ya que eres un ignorante. Por aquí dice... Dice, mi padre hace salir el sol sobre inicuos y sobre buenos, ¿no? Entonces otra vez el tema aquí de que él no juzgaba, y de hecho que venía por los pecadores y a por los inicuos y no a por los buenos, ¿no? Entonces la conciencia no elige nada, ni juzga, ¿no? Es para todos. El sol ilumina a todo el mundo, ¿no? No juzga si tú eres bueno o malo, si mereces sol o no lo mereces, te lo da porque le sobra, ¿no? Y su padre, ¿no? La conciencia está ahí para todos, para todos. Otra cosa es los que están para cogerla y los que no están para cogerla, pero se nos da, todo está dado, de hecho está dado, ¿no? Como sabemos que está dado ya en nosotros. Lo veamos o no lo veamos, lo podamos ver un poco más o menos, o depende de las capacidades de cada cual. Decía también, deja de acumular para ti tesoros sobre la tierra donde la polilla y el moho la consumen y donde los ladrones entran por fuerza y la hurtan. Más bien acumula para ti tesoros en el cielo, ¿no? O sea, no te estés fijando tanto en lo que posees y no posees y en los dineros y tal, que sobre todo entre los judíos de su época era lo que primaba, ¿no? Eras lo que tenías y lo que poseías y el reconocimiento social y todo eso, ¿no? Y él pues les tiraba todo abajo, ¿no? Entonces les tocó las narices desde el principio, con todo lo que decían. Porque donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón, ¿no? Y aquí ya está el tema de que el tesoro está en el corazón, ¿no? El corazón, el corazón, el corazón, ¿no? Ese punto central. Entonces, como digo, ya Ramana lo cogió de los Vedas, pero es que al final la verdad es una, y aquí también se habla de que el tesoro está en el corazón, ¿no? Si tu ojo es inicuo, todo tu cuerpo estará oscuro, ¿no? Si tú ves con negatividad el mundo, a los demás, si lo ves desde la ignorancia, desde el dolor, desde la crítica, desde el juicio, desde la negatividad, pues tú mismo te oscureces. Y decía, nadie puede servir como esclavo a dos amos, ¿no? A Dios y al dinero. Entonces, es esto, ¿no? No puedes tener dos focos puestos. No puedes tener un pie en el cielo y un pie en el infierno, a ver si me salvo el culo en el último instante y tiro para el lado que tenga que ir, ¿no? Esto no funciona. Entonces, me estoy acordando de una persona que tiene un pie en el cielo y un pie en el infierno, y yo me pregunto si esta persona al final acabará bien o mal, porque esto no funciona, señores. Observen atentamente las aves del cielo, porque ellas no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y no obstante el Padre Celestial las alimenta. No valen ustedes más que ellas, ¿no? Entonces, que tienes que trabajar y tienes que hacer tus cosas, Alá, pero no te estés enfocado en eso, porque no puedes adorar a Dios y al dinero, ¿no? Tienes que saber escoger lo bueno. Nunca se inquieten acerca del día siguiente, este era otro de los consejos, ¿no? Vive el presente, aquí y ahora, porque no hay otra cosa, ¿no? Y no te inquietes por el día siguiente, ¿no? Vive este instante y confía, ¿no? La confianza en la vida y todo eso. El soltar, el creer que manejamos la vida y todo eso, ¿no? Confía en Dios, que Dios lo tiene todo organizado y tal, ¿no? No creas que tú
vas a manipular o a preparar el futuro o tal, ¿no? Dejen de juzgar para que no sean juzgados, ya que tú eres el otro. Si juzgas, eres juzgado. Y hay muchos ejemplos de estos. Aquí muchísimos, solo voy subrayando unos pocos. No den lo santo a los perros, ni tiren sus perlas delante de los cerdos, como ya es una frase muy famosa de Jesús, ¿no? Es decir, dale a la gente lo que pueda aceptar, lo que pueda entender y lo que pueda valorar, ¿no? No le des al que ves que no te puede entender una palabra que no la puede entender. De ahí que los maestros contesten a la persona que tienen delante y le hablen al nivel que esa persona puede entender, ¿no? ¿De qué te sirve, ¿no? Hablarle de la no dualidad a una persona que está todo el día viendo la televisión, siguiendo la vida de los famosos, creyendo en los políticos y pinchándose en el hombro? Pues no le va a servir de mucho que le hables del parabrahman, ¿verdad? Así que no pierdas tu tiempo y aplícalo en algo que te pueda dar un fruto, porque ahí es echar las perlas a los cerdos, como decía Jesús, y aún más, ¿no? No vaya a ser que se den la vuelta y te despedacen, ¿no? Que le des una perla y el cerdo, como es un cerdo, pues se dé la vuelta y te despedaza encima, ¿no? Entonces déjale, déjale en su basurita, que no puede dar más de lo que da, ¿no? Y eres tú ahí en tu ignorancia, o sea, hay que ser consciente de eso, ¿vale? Eres tú ahí en tu ignorancia, ahí estás rebozándote en la basura, pues ahí te toca eso. No se pueden forzar las cosas. También recomendaba sigan pidiendo y se les dará, sigan buscando y hallarán, y sigan tocando a la puerta, quiere decir, y se les abrirá. Entonces, el bichara, dale y dale y dale y dale y dale y dale, que esto va a tener un resultado, tú no creas que no, que va a tener un resultado, pero sigan, persistan, ¿no? El tema del esfuerzo no está aquí marcado, que hablan los maestros del esfuerzo. Sigan pidiendo y se les dará, sigan buscando y hallarán, sigan tocando y se les abrirá. El tema del esfuerzo está en Jesús también, señores. Entren por la puerta angosta, no se vayan a lo fácil, ¿no? Busquen y entren por la puerta angosta. Pero les digo que muchos vendrán de las partes orientales. Cuidado con esto. Esto no lo había leído o no lo recuerdo. Muchos vendrán de las partes orientales y de las partes occidentales y se reclinarán a la mesa de Abraham e Isaac en el reino de los cielos, entre tanto que los hijos del reino serán echados a la oscuridad afuera. Fijaos, ¿no? Muchos vendrán de oriente, que alcanzarán el cielo, y de occidente, ¿no? Y sin embargo, los que ya sabíamos en la historia, ¿no? Desde Melquisedec y desde Akenatón y desde Abraham, pues resulta que no vamos a beneficiarnos de ello, ¿no? Y también decía que el médico va donde está enfermo, ¿no? Entonces, ¿dónde nació Jesús? Donde estaba el mayor enfermo, ¿no? De todos. Bien. Y sigue. Este enfermo de hecho, es el cáncer del mundo. Ese enfermo a día de hoy es el cáncer de este mundo, ¿no? Aquellos que le querían tentar a Jesús han dado fruto en el mundo, ¿no? Y se han hecho con el mundo. Ya no reinan solo en Jerusalén, ahora reinan en el planeta entero. Levántate, toma tu cama y vete a tu casa, ¿no? Ese es uno de esos milagros, ¿no? que le dice a uno que está ahí tetrapléjico en una cama, levántate, toma tu cama y vete a tu casa, ¿no? Y el hombre se levantó y se fue a su casa, ¿no? Al ver esto, la muchedumbre fueron sobrecogidas por el temor y glorificaron a Dios que había dado tal autoridad a los hombres. Por esto lo he subrayado. Aquí empiezan a hablar de muchos milagritos de Jesús, ¿no? Pero fijaos, que siempre que Jesús hace milagritos, está rodeado de una muchedumbre de gente, siempre. Entonces dirán, no, es que él lo hacía para que los otros vieran que él era el Hijo de Dios y que hacía milagros. No, señores, es porque los maestros no pueden hacer milagritos. Pero la muchedumbre de gente con fe, sí, porque creen tener un espíritu que sufre un shock. Entonces siempre los milagritos están rodeados de una multitud de gente, señores. Y fijaos cómo aquí está escrito y nadie se da cuenta de este tipo de cosas, ¿no? Y glorificaron a Dios que había dado tal autoridad a los hombres.
No tal autoridad a su Hijo Jesús o tal autoridad a un hombre, no, no, a los hombres. Les dio Dios tal autoridad a los hombres. Aguantad esto. Entonces, iba escogiendo ya a los discípulos, ¿no? Había tomado a varios y luego tomó a Mateo, que es el del Evangelio de Mateo, es el primero de la Biblia, ¿no? Que era un recaudador de impuestos, ¿no? Entonces, como andaban buscándole el fallo a Jesús, a ver por dónde le pinchaban, ¿no? Los sacerdotes y toda esta gente, ¿no? Que habían intentado hacer de él otra cosa y le salió rana, le tenían en el ojito desde el principio, pues iban a por él, ¿no? A buscarle el fallo y a provocarle y a dejarle mal y tal, ¿no? Y Mateo era un recaudador de impuestos, por lo tanto ahí ya dijeron, venga, esta es la nuestra también, ¿no? Ha cogido a un recaudador de impuestos que cobra los impuestos para Roma y que nos extorsiona y tal, y nos roban y nos quitan lo nuestro y tal, ¿no? Y ahora Jesús le mete entre los suyos, ¿no? Para que veáis que Jesús es muy mala persona, ¿no? Y entonces dice, él contestó cuando empezaron a decir estas cosas de él, les contestó, las personas en salud no necesitan un médico, pero los enfermos sí necesitan un médico, ¿no? Entonces yo he venido a por los pecadores, no he venido a por los santos, ¿no? Que los santos no necesitan de mí, pero los pecadores sí, ¿no? Entonces en este he visto algo, ¿no? Especial y he dicho, tú vente para acá conmigo, porque él no juzgaba, ya digo que no ha venido aquí a juzgar, al contrario, ha venido a poner luz, ¿no? En otro momento dice, se les acercaron un grupo de ciegos y Jesús les preguntó, ¿tienen fe en que yo puedo hacer esto? Fijaos, es que no es broma, es que Jesús siempre decía esto y no se quiere escuchar y no se quiere entender. Lo primero que les pregunta a los ciegos es, ¿tienen fe en que yo les puedo salvar? ¿Tienen fe? Porque si no tienen fe no puedo hacer nada aquí con ustedes, ¿no? Entonces les tocó en los ojos porque le contestaron, sí señor, tenemos fe, sí señor. Y entonces les tocó los ojos y dijo, según su fe, sucédales, ¿no? Y esto es, según su fe, sucédales. Si ahí no hubiesen tenido fe o no hubiesen reconocido en la mirada de Jesús algo muy impresionante, pues no se habrían sanado, ¿no? Estos ciegos, ¿no? Pero tienen fe, sí, 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 le estamos viendo y estamos alucinando, tenemos fe, sí. ¿Vale? Y hemos oído muchos milagritos tuyos y tal, ¿no? ¿Vale? Pues según tu fe, según su fe, sucédales, ¿no? Dejaron de estar ciegos. Y los fariseos, que ya digo que le andaban detrás a ver cómo le podían pillar, empezaron a decir, el gobernante de los demonios sabe expulsar demonios, ¿no? Entonces le decían que eso lo hacía en nombre de Satanás. Y Jesús decía, pero qué chorradas estáis diciendo. O sea, que en nombre de Satanás, acabo con los de Satanás. Decía, qué chorrada es esta, ¿no? Y entonces sus hijos, que son supuestamente sacerdotes y sanadores y tal, ¿en nombre de quién lo hacen? ¿También en nombre de Satanás lo hacen? ¿Lo que se supone que ayudan y demás? ¿O qué? ¿No? Entonces se tenía que reír de la estupidez, ¿no? Porque ya había cosas que se lo estaban poniendo muy difícil, ¿no? Y les hacía patinar, ¿no? Donde quiera que alguien no los reciba ni escuche sus palabras, les decía a los discípulos, al salir de aquella casa o de aquella ciudad, sacúdense el polvo de sus pies, ¿no? En verdad les digo, en el día del juicio, en el 2020, les será más soportable a la tierra de Sodoma y Gomorra que aquella ciudad, ¿no? Y efectivamente en esas zonas se han cebado con la ponzoña, ¿no? Sigo en el siguiente vídeo porque es muy largo. Hasta ahora.